En el 2014, mientras mi familia, nosotros estábamos considerando venir a Colorado Springs, pues una de las cosas que yo hice fue pues, ponerme a averiguar de iglesias y de ministerios y de Colorado Springs, aquí en la ciudad. Y me crucé con el blog de una hermana llamada Kara Tippett, una esposa de un pastor en esta ciudad que tenía un diagnóstico terminal de cáncer. Y ya falleció en el 2015. Lo que me llamó la atención era de cómo ella, aún con este diagnóstico terminal, en su lucha contra el cáncer y sabiendo que no iba a ganar esa lucha, ella se dio, en vez de desánimo, en vez de rendirse, ella se dio con más ímpetu a la obra del Evangelio. Y se dio a servir al Señor aún más de todo corazón, y una de las maneras que lo hizo fue a través de su blog. Hay muchas personas que ante una mala noticia, ante un momento difícil, enfrentando la muerte, se rinden, dejan de luchar, dejan de servir, se dan a la vencida. Pero Kara hizo todo lo contrario. Lo hizo a través de su blog, compartió sus luchas, compartió su testimonio y hizo que la luz de Cristo, que la dulzura de Cristo brillara aún más, y compartió eso con el mundo. Lo hizo compartiendo acerca de sus tratamientos, acerca del dolor, acerca de la falta de probabilidad de servir. Venía del médico y compartía que las probabilidades son aún menos que el tratamiento estaba trabajando mucho menos, pero que aún a pesar de eso, Cristo era glorioso, Cristo era maravilloso, y ella estaba agarrada del Señor. Compartía acerca de la incertidumbre de ser separada de sus 4 hijos, de su esposo, de la iglesia que amaba. Y tan solo a los 38 años, él partió a estar con el Señor. Ella compartía acerca de en medio de todo su dolor, en medio de toda su dificultad, cómo la gracia de Cristo, cómo la hermosura, la dulzura de Cristo, cómo la bondad del Señor, ella podía disfrutarlas aún más, porque ya no tenía más nada en este mundo que disfrutar. Aún enfrentando la muerte, ella se dio como nunca al Señor y al servicio del Señor, y buscó ser de bendición para el pueblo del Señor. Y algo similar a eso es lo que Pablo está llamando a los tesalonicenses aquí en su carta y aquí al final de su carta. En el capítulo 1 vimos que Pablo anima a los tesalonicenses a confiar en el Señor a pesar de la gran persecución que ellos estaban enfrentando. Habían hermanos que estaban muriendo en Cristo. Habían hermanos que estaban siendo perseguidos. Estaban enfrentando dolor y persecución serios. Pero Pablo los llama a que confíen en el Señor. A que eso no los desanime en su caminar con el Señor. En el capítulo 2, como vimos la semana pasada, los anima a confiar en el Señor a pesar de la inminente llegada de lo que Pablo llama allí el hombre de iniquidad. Hablamos un poco acerca de la doctrina del anticristo. Y a pesar de lo inminente y a pesar de lo difícil que va a ser, Pablo los llama a confiar en el Señor, a esperar en el Señor, a servir al Señor. Y aquí en el capítulo 3 los llama a no dejar que toda esa dificultad, todo ese dolor, toda esa persecución, a no dejar que eso los desanime, a no dejar que eso los amargue, a no tirar la toalla, sino que los llama a vivir diligentemente. Aún estando en el fin de los tiempos y aún estando en tiempos difíciles, Pablo los llama a vivir diligentemente, a entregarse aún más al servicio del Señor. Y hoy el Señor nos llama a nosotros como iglesia a lo mismo. A reconocer, como Pablo le ha estado enseñando a los tesalonicenses, que sí vivimos en el fin de los tiempos y tenemos dificultades, tenemos luchas, tenemos problemas, pero no rendirnos y no vivir cómodos y no vivir seguros, sino precisamente a entregarnos más al Señor.
a no desanimarnos, a no dormirnos, a no hacernos amigos del mundo, sino entregarnos más al servicio del Señor. Así como hizo Kara en sus últimos días, en vez de soltar la gasolina, apretar la gasolina para hacer de aún más servicio al pueblo de Dios, confiar más en el Señor, vivir más para el Señor. Y eso es lo que el Espíritu de Dios nos llama hoy, nos llama a examinarnos cómo yo estoy viviendo. Sí, en tiempos difíciles, sí, en el fin de los tiempos, pero cómo estoy viviendo. Estoy viviendo de una manera digna del Evangelio, estoy viviendo diligentemente para el Señor, porque eso es lo que el Espíritu de Dios nos llama a hacer. Lo primero que Pablo los llama y los anima es a tener una vida de oración activa. Los versículos 1 al 3 los llama a tener una vida de oración activa. Y ya se los ha dicho, lo vimos en la primera carta, capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. Pero aquí no solamente les dice que oren, les dice cómo orar y por qué orar. ¿Verdad? Si yo les preguntara a ustedes si ustedes oran, yo estoy seguro que todos podemos decir que sí. Oramos al levantarnos, oramos por los alimentos, oramos si hay un hermano enfermo. Pero oramos más allá de eso. Nuestra vida de oración y las peticiones de nuestra oración, ¿qué demuestran acerca de qué es importante para mí? Noten por lo que Pablo los llama a orar. En el versículo 1, la primera parte les dice, oren por nosotros. Por Pablo, por Silas, por Timoteo, que fueron los misioneros que le llevaron el Evangelio. Oren por nosotros, pero no solamente por nosotros. Noten por qué. La segunda parte del versículo 1, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, como sucedió con ellos. Si recuerdan, cuando Pablo llegó a Tesalónica, solamente estuvo allí 3 semanas y el Señor obró poderosamente allí. Y Timoteo se estima que solamente estuvo con ellos unos 3 meses y la iglesia se establece. Y Pablo le agradece a Dios por el amor, por la entrega que ellos tienen al Señor. Entonces Pablo dice, oren por nosotros para que el Señor siga haciendo eso. Para que el Señor siga avivando su obra en medio de los tiempos a donde nosotros llevamos el Evangelio. Y eso nos enseña a nosotros, hermanos, que aquí en el fin de los tiempos hay una prioridad. Y la prioridad del Señor tiene que ser la prioridad nuestra. Y la prioridad es el reino de Dios. Y eso se tiene que reflejar en nuestra vida de oración. Sí, oremos al amanecer, gracias Señor, y oremos por los alimentos, y oremos por un hermano enfermo, pero oremos más que nada porque la palabra del Señor corra y el Señor glorifique su nombre y gente venga a Cristo. Esa es la prioridad. Lo vimos el miércoles estudiando en Lucas 11, el ejemplo que el Señor le da a los discípulos. Oren, Padre nuestro, que tú estás en los cielos, santificado sea tu nombre y que venga tu reino, que venga tu reino. Esa tiene que ser una prioridad en nuestra vida de oración. Orar para que el Señor expanda su reino y su gloria, y lo hace a través de su palabra, lo hace a través de compartir el Evangelio, lo hace a través de que iglesias sean establecidas. Eso tiene que preocuparnos, eso tiene que estar en nuestra vida de oración. ¿Por qué tú oras? Si tomáramos usted hiciera un diario por una semana por lo que usted ora, ¿qué reflejaría ese diario? Tenemos que tener cuidado de no estar muy entretenidos en este mundo, en nuestros trabajos, con nuestras familias, nuestros planes, nuestros sueños. Y lo más importante, que es el reino de Dios, pasar meses y nosotros ni siquiera pensar en eso, ni siquiera orar por eso. Si es así, el Señor tiene que cambiar eso en nuestra vida. El reino de Dios tiene que ser una prioridad en nuestras vidas. Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás
que es lo que nos preocupa y por lo que, por lo que siempre estamos orando y por lo que siempre andamos preocupados y por lo que siempre andamos trabajando. Lo demás vendrá por añadidura, pero primeramente el reino de Dios, el reino de Dios. Esa tiene que ser nuestra prioridad como creyentes. ¿Cómo ese reino se expande? En Mateo 24:14 el Señor dijo, este evangelio del reino se predicará en todo el mundo y entonces vendrá el fin. ¿Cómo el reino de Dios se expande? Predicando el evangelio, compartiendo el evangelio, orando al Señor de la obra para que la palabra del Señor vaya a donde todavía no ha ido. A grupos, a naciones, a culturas donde el evangelio todavía no ha entrado, porque eso es lo que va a determinar que el Señor vuelva. El evangelio tiene que ir a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y las misiones. Damos a las misiones, oramos por las misiones, nos interesamos por las misiones. Pedro lo dice de esta manera en su segunda carta, él dice, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas, y se está refiriendo al mundo, puesto que todo va a ser destruido cuando Cristo vuelva y haga todo nuevo, puesto que todo va a ser destruido, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes? A mí me gusta decir, si el Señor le va a pegar un fósforo a este mundo, ¿por qué nos preocupamos tanto por este mundo? ¿Qué clase de personas debemos ser nosotros? ¿Qué clase de oraciones debemos hacer nosotros si este mundo el Señor lo va a destruir y va a hacer todas las cosas nuevas? ¿Qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios? ¿Cómo apresuramos la venida del día de Dios? Orando, venga tu reino, Señor. Que venga tu reino. Y compartiendo el evangelio a otros para que puedan venir al Señor y dando a las misiones y pidiéndole al Señor de la obra, Señor, envía gente donde todavía el evangelio no ha ido para que entonces venga tu día. Así apresuramos el día del Señor. Apresurando la venida del día de Dios en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Deseamos eso. Deseamos cielos nuevos, tierra nueva. Deseamos que el Señor termine con toda injusticia, que finalmente haya verdadera paz en el mundo. Pues tenemos que orar, venga tu reino. Y esa tiene que ser nuestra preocupación, nuestra prioridad. En el versículo 2 los llama a orar a que Dios los libre del maligno, que los libre de hombres malignos. Y él dice, porque no todos tienen fe. Y es interesante porque en el capítulo 2 les dijo que, como vimos la semana pasada, el hombre de pecado tiene que manifestarse, que es el hombre malo por excelencia. Y en el capítulo 1 reconoce que están siendo perseguidos por hombres malignos. Pero a pesar de que él reconoce esa realidad, sí están siendo perseguidos y al final va a venir un hombre, el hombre de pecado. Oren para que el Señor nos libre del mal. Pablo reconoce que el mal es inevitable, pero a la misma vez oren para que el Señor nos guarde. Y no es contradicción. Es él sabiendo que Dios es soberano, que Dios tiene propósito. Él le pide que oren de esta manera para que ningún hombre maligno impida la obra del Señor. Y para que la maldad que están sufriendo no los desanime. Que no vivan acobardados, que no vivan acuartados por el mal que hay en el mundo. Sino que se den de todo corazón a vivir para el reino del Señor, sabiendo que Dios es soberano. Y los llama a esperar,
Nos llama a confiar en el Señor en el versículo 3. Nos está llamando literalmente, como vemos en Josué capítulo 1, esfuérzate y sé valiente. 3 veces se lo dijo el ángel del Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y Pablo los está llamando a ellos a lo mismo. Vivimos en un mundo, mis hermanos, llenos de males, llenos de enfermedades, de amenazas, incertidumbres. Ahora mismo guerras, malas noticias, la economía, enfermedades. Pero ¿cuál debe ser la actitud del cristiano ante todo esto? ¿Acobardarnos, escondernos, meternos a la casa y no salir? No, pedirle al Señor, Señor, guárdanos. Guárdanos, Señor. Pero sabiendo a la misma vez que Dios es soberano. Hay persecución y hay maldad y no todos los hombres tienen fe. Y eso provoca que la iglesia sufra y eso va a provocar que nosotros suframos. Pero a la misma vez nos libera a ser radicales, a vivir arriesgadamente para el Señor. Hay una prioridad y es que el reino del Señor, del Señor sea expandido y darnos sin miedo a eso, de todo corazón a eso. Oramos, sí Señor, guárdanos, pero entonces salimos y decimos Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos y Él hace como le place, mi Dios es soberano y yo puedo vivir libre y arriesgado para su gloria. Recuerdo principios como Mateo 10, 29 y 31, no se venden 2 pajaritos por una moneda y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Dios es soberano aún. El pajarito que nadie nunca ha visto, Dios es soberano aún sobre ese pájaro. Y sin embargo, ni uno de nuestros cabellos, de nuestras cabezas, está sin contar. Así que no teman porque ustedes valen más que muchos pajaritos. Nosotros dejamos que eso nos consuele, que eso nos sostenga, vivimos para el Señor. Señor, guárdanos del mal y glorifícate. Pero yo sé que mi Dios está en los cielos, que Él es soberano aún sobre los pajaritos, cuanto más de mi vida. Y vivo para el Señor, arriesgadamente para el Señor. Juan 16:33, el Señor le dijo a los discípulos, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Salimos a ese mundo de tribulación, pero salimos con paz. Porque mi Dios gobierna todas las cosas. Y todo obrará para bien, sea bueno, sea malo. Yo confío en el Señor y eso nos liberta, hermanos. Hechos 20:24, tenemos que tener esta actitud de Pablo. En ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemne del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo veía una oportunidad para el reino y veía el riesgo, pero él decía, me pueden matar, pero mi vida no es valiosa. Hay algo que es más importante. Tengo que predicar el Evangelio. Y se tiraba esa oportunidad. Nosotros tenemos que vivir de esa manera, con esa prioridad, con ese riesgo, con esa diligencia para el Señor. Romanos 8:15, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos que clamamos, Abba, Padre. Cada mañana nos levantamos y pensamos, sí, hay muchas cosas malas que nos pueden pasar, pero yo no tengo espíritu de temor. Abba, Padre, Él cuida de mí. Si Él cuida de las aves, ¿cuánto más de mí? Y eso es lo que hacemos cada día, hermano. Oramos al Señor, Señor, guárdanos del mal, guárdanos del maligno y salimos a la calle confiados en el Señor. Y hacemos lo que el Señor nos llama a hacer confiando en el Señor. Eso no significa que no vamos a sufrir. Pablo sufrió mucho, pero lo que suframos, sabemos que mi Dios es soberano. Él va a hacer que todo obre para bien. Y eso nos liberta del temor y nos permite vivir arriesgadamente para lo más importante. No mis sueños,
no mis planes, sino el reino, y compartimos el evangelio con otros. Lo segundo, a lo que Pablo los llama y los anima, es a trabajar. Primero orar, segundo trabajar, los versículos 6 al 15. Y parece que algunos hermanos, puede ser que haya sido la persecución, puede ser que haya sido la idea de que ya vivían en el fin de los tiempos, que el día del Señor ya había llegado, como vimos la semana pasada, y él tuvo que corregir eso. O quizás porque en realidad había unos cuantos que en realidad eran flojos, eran perezosos. No querían trabajar y querían vivir de la caridad de los hermanos en la iglesia, que habían hermanos generosos y querían vivir de la caridad de ellos. En el versículo 6, Pablo los llama: apártense de estos hermanos que viven desordenadamente. Por desordenadamente se refiere a que están haciendo esto, que no quieren trabajar. En el versículo 7 y 8 les dice del ejemplo que Pablo, que Silas y Timoteo le dejaron a ellos el tiempo que estuvieron allí. Ellos le dieron un ejemplo de esfuerzo, de trabajo honrado. Y aún ellos pudiendo haber recibido ofrendas de la iglesia, porque ellos son siervos y ministros del Señor, ellos pudieron haber hecho eso. Pero el poco tiempo que estuvieron allí no lo hicieron para dejarles un ejemplo de cómo se debe vivir y cómo se debe trabajar. Eso es lo que les dice en el versículo 9. Y en el versículo 10 les da el principio. Les dice en el versículo 10: porque aun cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto: si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. En el versículo 11 hace la acusación contra estos hermanos. En el versículo 12 hace el llamado a trabajar diligentemente en el fin de los tiempos. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Entonces parece que habían varios hermanos que estaban desanimados por esto, y por eso le dice en el versículo 13: no se cansen de hacer el bien. No se desanimen. A pesar de la persecución, a pesar de las dificultades, a pesar de los hermanos perezosos, no se cansen de hacer el bien. Ustedes sigan sirviendo al Señor. Esfuércense, trabajen. En el versículo 14 y 15 los llama a amonestar a estos hermanos, pero hacerlo de manera, sí amonestarlos, pero hacerlo de manera que busque la restauración de ellos. Y así los llama a trabajar diligentemente aún en el fin de los tiempos. ¿Para qué tiene que ver esto con nosotros? Yo no creo, ¿verdad?, conociéndonos a nosotros como hispanos, el problema de nosotros no es que seamos perezosos. Yo creo que el problema de nosotros es todo lo contrario, que como que trabajamos más de lo que deberíamos trabajar. Entonces la amonestación del Señor para nosotros es que balanceemos nuestra vida de trabajo. A trabajar en el fin de los tiempos con la actitud y con la mentalidad correcta acerca del trabajo. La Biblia tiene mucho que decir acerca del trabajo. Sí, el trabajo es una cosa que nosotros hacemos lunes a viernes, de 8 a 5, y trabajamos, pero la Biblia habla del trabajo. Lo primero que tenemos que ver aquí es que trabajamos, pero tenemos que trabajar sin idolatrar el trabajo. Salmo 127, versículo 1 y 2. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pues a su amado Dios le dará el sueño. Nosotros trabajamos, pero sabiendo que la prioridad es el Señor. No trabajamos pensando que ese es el fin, que eso es lo más importante. El fin y lo más importante es el reino de Dios, es la gloria del Señor. El trabajo simplemente es un medio para yo poder vivir para la gloria del Señor. Esto lo vimos en Eclesiastés capítulo 2, versículos 22 y 23. ¿Qué tiene el hombre? ¿Qué obtiene el hombre de todo su trabajo? Si todos sus días son dolores, ¿qué obtenemos? No nos vamos a llevar nada de nuestro trabajo. Otra vez, Mateo 6. No os afanéis, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia.
Trabajamos, sí, trabajamos, pero no idolatramos el trabajo, no nos afanamos en el trabajo, no vivimos para el trabajo. Colosenses 3, versículos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, incluyendo el trabajo. Lo hago para el Señor. Lo hago porque hay una prioridad y no es nada aquí, no es ningún tesoro terrenal, es el reino venidero de Cristo. Entonces, nuestro trabajo tiene que servir lo más alto, lo más importante, el fin, el reino del Señor. También tenemos que aprender a trabajar de manera que el trabajo pueda de mejor manera sostenernos, sí, pero sostenernos de una manera que yo pueda aún así enfocarme y priorizar lo más importante, que es el reino del Señor. El trabajo yo tengo que ver cómo yo lo pongo en un balance correcto para entonces yo poder rendir más fruto para el reino de los cielos. Hay que buscar un balance sabio, un balance estratégico en nuestro trabajo, tengo que pensar en cuánto me está pagando, cuánto tiempo estoy invirtiendo, cuánta energía estoy invirtiendo, cómo está acomodado en mi semana para que ese trabajo sirva a lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? El reino de Dios. Sí, hay que trabajar, hay que cubrir los gastos, todo eso es importante, pero lo más importante es que yo pueda balancear estratégicamente todas las áreas de mi trabajo para que sirva el fin y lo más importante y la prioridad, que es el reino del Señor. En 1 Corintios 7, le puedo dar un ejemplo de esto, no tiene que ver con el trabajo, pero el principio de cómo yo pienso y balanceo estratégicamente todas las áreas de mi vida para mejor servir al Señor. En 1 Corintios 7, Pablo recomienda a hombres jóvenes a no casarse. Y no se lo da como un mandamiento, se lo da como un consejo, pero al final le dice, yo les recomiendo esto para que puedan dedicarse más y mejor a la obra del Señor. Porque el que se casa tiene que tener cuidado de cosas del mundo, tiene que tener cuidado de su esposo, de su esposa, de sus hijos, y ahora tiene responsabilidades, y eso complica la vida, y eso hace que dedicarse al Señor sea un poco más difícil. Sí, el matrimonio es de Dios, Dios lo diseñó, es precioso, pero vivimos en el fin de los tiempos, y hay una prioridad que es más importante que el matrimonio. Y es el reino de los cielos. Y el mismo principio aplica. Hay una prioridad más importante que nuestro trabajo y es el reino de los cielos. Entonces yo tengo que ver que mi trabajo, en vez de meterse entre medio de mi vida y el Señor, sirva, me ayude a servir y amar más al Señor. Y por eso nosotros no pensamos en nuestro trabajo solo en términos de... El creyente no solamente piensa en su trabajo en términos de cuánto dinero me está dando, cuánto estoy produciendo, cuánto menos tiempo puedo dar y más dinero me puede dar. Tú no piensas principalmente en eso para ganar más y hacer menos. Tú lo que estás pensando es cómo yo puedo a través de mi trabajo mejor servir al Señor. Con este trabajo, con su demanda de tiempo, con su demanda de energía y con lo que me paga, yo puedo servir más al Señor. Puedo vivir más para el reino de Cristo. Puedo dar más fruto para el Señor. Eso es lo que tenemos que pensar con estos trabajos. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 4, Pablo nos advierte: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Hablando de soldados, si tú eres un soldado, tú no te puedes enredar en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y nosotros somos soldados ¿de quién? Soldados de Cristo. La pregunta es, ¿nuestro trabajo nos exige tanto que nos impide servir al Señor como Él merece? Que dio su vida por nosotros en la cruz, como Él nos ha llamado a vivir vidas dignas y diligentes y para su gloria. Eso es un balance y una evaluación que cada uno de nosotros tenemos que hacer con nuestro trabajo.
Si es el único trabajo que tienes y no tienes de otra, pues no tienes de otra, tienes que pagar las cuentas, tienes que ser responsable. Pero debemos evaluar si yo estoy, aún siendo responsable con las demandas que tengo en la vida, si este trabajo me permite servir con más rendimiento al reino del Señor. Efesios 5, versículos 15 al 16, nos habla de la mentalidad correcta. Mirad con diligencia cómo andan, aprovechando bien el tiempo. Yo tengo que mirar toda mi vida cómo yo estoy andando, cómo yo estoy invirtiendo mi tiempo. Estoy aprovechando el tiempo viviendo aquí en el fin de los tiempos. Estoy aprovechando el tiempo para darle la prioridad al Señor y a su gloria. Hechos, versículo 18, versículos 3 al 5, vemos a Pablo mismo aplicar este principio. Ahí en Hechos 18 Pablo está en Corinto. Y en ese periodo de tiempo fue cuando él escribió estas cartas a los tesalonicenses. Y dice ahí que él trabaja para sostenerse. Él está haciendo lo que precisamente les dijo que hizo aquí. Él no vivió del salario que recibía de la iglesia. Él, para darles un ejemplo a la iglesia de cómo deben vivir y cómo deben trabajar, él se sostuvo a él mismo. Pero lo hizo de una manera que no estorbara el servicio al Señor. Allí nos dice que trabajaba durante la semana, pero el día de reposo no trabajaba. Se dedicaba a predicar el evangelio en la sinagoga. Él acomodó eso. Y no está en Jerusalén. En Jerusalén el día de reposo no se hace nada. Él está en Corinto. Él está en Macedonia. Él está en tierra gentil. El sábado posiblemente había mucho trabajo que él podía hacer y mucho dinero que él podía ganar. Pero él no trabaja ese día para vivir para lo más importante y dedicarse a lo más importante, el reino de Dios y predicar el evangelio. Entonces, la pregunta para nosotros es si estamos acomodando nuestro servicio a Cristo alrededor de nuestro trabajo, como debería ser. Lo más importante tiene que ser vivir para el Señor. Y yo tengo que hacer según puedo, acomodar mi trabajo a servir al Señor, a vivir para el Señor. O si estamos dejando que sea al revés, que nuestra vida laboral gobierne nuestra vida espiritual. Tiene que ser al revés. Porque vivimos en el fin de los tiempos y hay una prioridad, es el reino de Dios. Yo le doy al Señor, bueno, Señor, si me sobra un ratito de mi domingo, pues entonces, ¿verdad? Pero lo más importante es el trabajo. Y yo entiendo que hay temporadas que usted puede estar en un trabajo que usted no puede ajustar eso, pero que usted está tratando de arreglar eso, tratando de acomodar eso. ¿Por qué? Porque hay una prioridad y es el reino del Señor. Nuestra vida de trabajo tiene que reflejar que la prioridad es Cristo. Tiene que reflejar que yo vivo diligentemente para el Señor, que Él es mi prioridad. Vamos a cerrar con una promesa del Señor, que tenemos aquí una promesa hermosa, poderosa, que vivimos en este fin de los tiempos con tanta dificultad, con tanta influencia de las tinieblas, con tanta maldad e injusticia en el mundo, rodeados de confusión, rodeados de falsa doctrina. Lo vivimos hoy, lo vivieron ellos. Y todo eso puede sonar intimidante. Todo eso puede sonar como, ¿qué puedo hacer yo? Uno se puede sentir como dicen por ahí, como una cucaracha, un baile de gallinas en medio de este mundo de dolor. Y eso suena desalentador, eso suena como mucha presión. Nos podemos sentir incapaces. Nos podemos sentir no cualificados. Pero nuestra confianza no está puesta en nosotros, sino en el Dios que nos llamó. En el Dios que nos llamó. En el Dios que comenzó su buena obra en nosotros y la va a terminar. El Dios que está con nosotros todos los días y nos esfuerza y nos ayuda. Versículo 5, mírenlo. Que el Señor
dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Hay un poder sobrenatural del Señor con nosotros, obrando en nuestras vidas. Lo hemos visto varias veces en Tesalonicenses. La presencia del Señor está con nosotros. No depende todo de nosotros. Somos llamados, sí, a esforzarnos, sí, somos llamados a ser valientes, somos llamados a hacer cambios en nuestra vida de oración, somos llamados a balancear nuestro trabajo. Todo eso lo hacemos nosotros, pero lo hacemos con la ayuda del Señor. Lo hacemos con la fortaleza del Señor. Lo hacemos con la gasolina, con la batería, con la energía, con el poder que el Espíritu Santo produce día a día en nuestras vidas. No lo hacemos solos. Versículo 16, que el mismo Señor de paz siempre les conceda paz en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. La paz del Señor, la presencia del Señor, esforzándonos, consolándonos, ayudándonos, apoyándonos. No estamos solos. Lo podemos hacer. Dios está con nosotros. Y cuando el mundo nos ataca y cuando pasamos días difíciles, la paz del Señor está con nosotros. Versículo 18, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Su gracia, su perdón, su misericordia, dándose Él por nosotros en la cruz del Calvario. Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Todos los días yo me recuerdo esa gracia. Esa gracia, ese poder, ese ánimo del Señor es como viento en nuestras velas mientras vamos camino al día final y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que nos llamó, el cual lo va a hacer. Esa es nuestra confianza. Y por eso, hermanos, vivimos diligentemente, vivimos arriesgadamente, vivimos con la prioridad del reino del Señor, vivimos esforzadamente en el fin de los tiempos.